El magnate farmacéutico Alejandro Castillo encuentra a Sofía, su empleada de servicio, desvanecida en los pasillos del hospital donde ella trabaja medio tiempo. ¿Está embarazada?, pregunta conmocionado al médico, llevándola en brazos como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Pero cuando descubre la verdad sobre esa mujer que limpia su lujoso apartamento cada mañana a las 5, todo lo que creía saber sobre la vida, el amor y sobre sí mismo será destruido para siempre. La revelación final cambiará el destino de ambos de manera increíble. Los pasillos pulcros del Hospital Ángeles del Pedregal resonaban con el murmullo constante de médicos y enfermeros que se movían bajo las luces blancas. El olor penetrante de antiséptico se mezclaba con la ansiedad palpable de quienes esperaban noticias, de quienes luchaban entre la vida y la muerte, de quienes esperaban un milagro que tal vez nunca llegaría. Alejandro Castillo atravesaba esos pasillos con el paso seguro de quien estaba acostumbrado a dominar cada situación. Su traje Segna, de color gris Oxford, contrastaba nítidamente con el ambiente hospitalario, pero él parecía no darse cuenta. A los 43 años había transformado Castillo Biopharma en un imperio farmacéutico de $1.000 millones, especializado en medicamentos oncológicos de vanguardia. Desde que había perdido a su esposa Elena 3 años antes, los hospitales se habían convertido en su campo de batalla personal contra la enfermedad, no por amor a la humanidad, sino por una venganza fría y calculada contra el destino que le había arrebatado el único amor de su vida. Salía de la sala de consejo después de cerrar un acuerdo de 200 millones con la dirección sanitaria cuando la vio. Sofía Torres, de 28 años, estaba desplomada contra la pared del pasillo como una muñeca rota, el rostro pálido como el mármol, los ojos cerrados, el carrito de limpieza volcado a su lado, en un desorden que contaba la violencia de su colapso. Alejandro la reconoció de inmediato. Era la empleada que trabajaba en su penthouse de Polanco cada mañana temprano, siempre discreta, siempre silenciosa, siempre con esa sonrisa gentil cuando sus miradas se cruzaban por casualidad, mientras él tomaba café antes de ir a la oficina. Su cabello castaño se había escapado de la coleta ordenada y el uniforme azul del hospital estaba manchado de sudor frío. El instinto se impuso sobre la razón. Alejandro dejó caer su portafolio de piel y corrió hacia ella gritando para pedir ayuda. 2 enfermeros acudieron inmediatamente mientras él se arrodillaba junto a Sofía, tomándole delicadamente el pulso. El latido era débil, pero regular como un colibrí herido que luchaba por sobrevivir. Cuando Sofía abrió lentamente los ojos, 2 pozos oscuros lo miraron con confusión y vergüenza. Intentó levantarse murmurando disculpas por la molestia e insistiendo en que debía terminar su turno. Pero Alejandro, por primera vez en 3 años, sintió algo moverse en su pecho helado. El doctor llegó corriendo y después de un examen rápido decidió el traslado inmediato a urgencias. Alejandro no lo pensó 2 veces. La tomó en brazos como si no pesara nada, sintiendo la fragilidad de su cuerpo contra su pecho. Durante el trayecto hacia urgencias, Sofía susurraba confusas palabras de disculpa, preguntándose por qué un hombre tan importante se estaba ocupando de una simple empleada de limpieza. La respuesta de Alejandro la sorprendió tanto como lo sorprendió a él mismo. Con una ternura que no sentía desde hacía años, le dijo que ella no era simple nada. Era algo especial, aunque ninguno de los dos entendía aún qué. En urgencias, Alejandro se quedó esperando como si fuera un familiar. Los enfermeros, reconociendo al poderoso empresario, no se atrevieron a cuestionar su presencia, pero él no estaba allí por poder o influencia. Estaba allí porque, por razones que no podía explicar,
Sentía que debía proteger a esa mujer frágil que había trastornado sus certezas. Cuando el médico salió de la sala de reconocimiento, el rostro de Alejandro estaba tenso como una cuerda de violín. La pregunta que le hizo al doctor si Sofía estaba embarazada le salió natural, como si tuviera derecho a preocuparse por ella. La respuesta que recibió cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida. El doctor Ramírez observó su expresión que mezclaba profesionalismo médico y profunda preocupación humana. El diagnóstico que pronunció hizo que el mundo se desplomara bajo los pies del magnate. Sofía no estaba embarazada, pero sufría de anemia severa y desnutrición crónica causadas por un estilo de vida que rozaba la autodestrucción. La verdad emergía a pedazos como un rompecabezas terrible que se componía ante los ojos incrédulos de Alejandro. Sofía trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana, 3 turnos diferentes que se sucedían sin descanso. Limpieza en el apartamento de Alejandro, de 5 a 8 de la mañana. Limpieza en el hospital de 9 a 16. Y turno de noche, en una maquiladora, en las afueras de la Ciudad de México, de 22 a 4. Su cuerpo simplemente había cedido bajo el peso de una fatiga inhumana. Pero el verdadero shock llegó cuando Alejandro logró hablar con Sofía en la habitación del hospital. Sentado junto a su cama mirando ese rostro pálido pero determinado, descubrió la razón detrás de esa dedicación autodestructiva. Sofía tenía una hermana menor, Valeria, de 16 años. Sus padres habían muerto en un accidente cuando Valeria tenía 10 años, y desde entonces Sofía era todo lo que la chica tenía en el mundo. El relato de Sofía estaba interrumpido por pausas cargadas de emoción. Valeria era brillante, excelente. En la preparatoria soñaba con ser médica, pero los colegios privados costaban, los libros costaban, todo costaba. Sofía había sacrificado su juventud, su salud, su vida, para garantizar a su hermana las oportunidades que ella nunca había tenido. Cuando Alejandro le preguntó por sus sueños personales, la respuesta de Sofía fue de una simplicidad devastadora. Sus sueños coincidían enteramente con el futuro de Valeria. No tenía ambiciones para sí misma, no tenía deseos personales. Había transformado el amor fraternal en una misión de vida que literalmente la estaba matando. Esa revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo directo al corazón. Se encontraba ante una forma de amor que había olvidado que existía. El amor puro desinteresado que no pide nada a cambio y se entrega completamente. Era exactamente lo opuesto de su vida construida sobre éxito, poder y venganzas contra el destino. Mientras observaba a Sofía hablar de su hermana, con los ojos que se iluminaban, a pesar del cansancio, Alejandro se dio cuenta de una verdad incómoda. En 3 años nunca se había detenido a mirar realmente a esa mujer que limpiaba su casa. La había tratado como un fantasma, una presencia silenciosa e invisible en su mundo de lujo. Esa mujer limpiaba su casa cada mañana a las 5, arreglaba sus espacios más íntimos, se ocupaba de su ambiente doméstico, con una dedicación que él siempre había dado por sentada. Esa tarde le prometió a Sofía que las cosas cambiarían, mirándola con una intensidad que ella nunca había visto en esos 3 años de mañanas silenciosas en su apartamento. No sabía aún cómo o por qué, pero sentía en lo profundo que esa mujer frágil entre las sábanas del hospital estaba a punto de revolucionar su existencia. Lo que no imaginaba era que la verdad sobre Sofía era mucho más compleja de lo que parecía, y cuando la descubriera su mundo se derrumbaría completamente para luego renacer en una forma que nunca había osado soñar. 2 días después del colapso de Sofía, Alejandro no podía quitarse de la mente la imagen de esa mujer frágil desmayada en sus brazos.
Había cancelado todas las citas importantes y había pasado el tiempo haciendo algo que no hacía desde hacía años: investigar sobre la vida de una persona no por cálculo o ventaja, sino por pura curiosidad humana. Lo que descubrió lo dejó completamente conmocionado. La base de datos del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, reveló una verdad increíble. Sofía Torres no era solo una empleada de servicio. Era licenciada en Economía con mención honorífica y había obtenido una maestría en Finanzas Internacionales solo 2 años antes, concluyendo con una tesis brillante sobre inversiones farmacéuticas que había dado de qué hablar en todo el departamento. El descubrimiento fue como recibir un puñetazo en el estómago. Alejandro miraba fijamente la pantalla del ordenador en su despacho, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo era posible que una mente tan brillante se encontrara limpiando suelos en lugar de dirigir empresas? La llamada al responsable de recursos humanos sacó a la luz una verdad aún más devastadora. El gerente, visiblemente incómodo, le entregó un expediente que contenía la solicitud de trabajo que Sofía había presentado 2 años antes para un puesto de analista financiera en Castillo Biopharma. Las cualificaciones eran excelentes, tal vez las mejores que hubieran visto jamás. La carta de motivación era una obra maestra de pasión profesional mezclada con necesidad humana. Sofía escribía sobre su hermana, las dificultades económicas, cuánto necesitaba esa oportunidad para cambiar sus vidas. Sin embargo, había sido rechazada. El nombre en el informe de evaluación heló la sangre en las venas de Alejandro. Ricardo Vargas, su vicepresidente, el hombre en quien había confiado ciegamente durante 5 años. Según el informe, la candidata no tenía la experiencia necesaria para un cargo tan importante. Una justificación que parecía ridícula, considerando sus cualificaciones superiores a las de muchos analistas contratados en el mismo periodo. Cuando Ricardo entró en el despacho de Alejandro, su sonrisa segura se desvaneció inmediatamente al ver la expresión del director general. El hombre que había considerado un amigo de confianza se transformó ante sus ojos en un desconocido cuando confesó la verdad. Había saboteado la candidatura de Sofía por miedo a que Alejandro se diera cuenta de que ella podía hacer su trabajo mejor que él. Ricardo había destruido la vida de una chica brillante para proteger su posición empresarial. Había condenado a Sofía a 2 años de fatigas inhumanas. Había impedido que Valeria tuviera las oportunidades que merecía. Había roto los sueños de 2 hermanas por su egoísmo mezquino. El despido de Ricardo fue inmediato y definitivo. Alejandro no podía ni mirarlo mientras salía del despacho llevándose consigo 5 años de falsa amistad y traiciones ocultas. Esa tarde, en lugar de volver a casa, a su penthouse de lujo, Alejandro esperó en las oficinas. Quería ver a Sofía, hablar con ella, pedirle perdón por una injusticia de la que era indirectamente responsable. Cuando ella llegó para su turno de limpieza y lo encontró sentado en su escritorio, el terror en sus ojos lo destrozó. Sofía pensaba que había hecho algo malo. Se disculpaba por las molestias causadas en urgencias. Temía perder uno de los pocos trabajos que le permitía mantener a Valeria. Su miedo a ser despedida era tan palpable que Alejandro sintió el peso de todos sus privilegios aplastándolo como una montaña. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida: contarle a Sofía toda la verdad y ofrecerle lo que le había sido injustamente negado 2 años antes. El despacho de Alejandro, iluminado solo por la lámpara del escritorio, parecía un confesionario en la penumbra de la tarde capitalina. Sofía permanecía inmóvil cerca de la puerta, apretando nerviosamente el trapo entre las manos, como un pajarito listo para huir al primer movimiento brusco. Alejandro abrió el expediente sobre el escritorio
y comenzó a contar una verdad que cambiaría para siempre sus vidas. La voz le salía grave y cargada de emoción mientras explicaba cómo Ricardo había saboteado su candidatura, cómo sus cualificaciones habían sido ignoradas por miedo y envidia, cómo durante 2 años había limpiado esos despachos cuando en realidad debería haberlos dirigido. El rostro de Sofía se transformó durante el relato. Primero la incredulidad, luego la comprensión, finalmente un dolor profundo que se mezclaba con la rabia. 2 años de fatigas inhumanas. 2 años en los que se había sentido inadecuada. 2 años en los que Valeria la había visto volver a casa destrozada cada noche, preguntándose por qué su hermana no conseguía encontrar un trabajo mejor. La confesión más dolorosa de Sofía concernía a sus noches. Después de limpiar la mansión de Alejandro de 5 a 8 de la mañana, corría al hospital para el turno de día. Luego por la tarde trabajaba en una fábrica. Entre un trabajo y otro seguía estudiando, leía revistas especializadas. Se mantenía al día esperando que tarde o temprano alguien le diera una oportunidad. Alejandro sintió el peso de su responsabilidad indirecta aplastándole el pecho. Le ofreció a Sofía el puesto de directora financiera que Ricardo había dejado vacante, pero su reacción lo sorprendió. Ella no quería aceptar un trabajo por lástima o sentimiento de culpa. Quería estar segura de que la oferta se basaba en el mérito, no en la compasión. La respuesta de Alejandro fue directa y sincera. No se lo estaba ofreciendo por lástima, sino porque ella era la persona más valiente, determinada e inteligente que había conocido jamás, porque su empresa necesitaba a alguien como ella. Pero había algo más en la confesión de Alejandro, algo que iba más allá del trabajo y la justicia profesional. Con una vulnerabilidad que no mostraba desde hacía años, admitió que Sofía había despertado algo en él que creía muerto junto a su esposa Elena. Cuando la había tomado en brazos en los pasillos del hospital por primera vez en 3 años, había sentido su corazón latir de verdad. Sofía lo miró a los ojos tratando de entender si era sincero o si simplemente estaba intentando remediar un error del pasado. Su pregunta fue directa. ¿Qué pasaría entre ellos si aceptaba? Ella seguía siendo la empleada de servicio que había visto desmayarse. Él seguía siendo el magnate millonario que nunca se había fijado en ella antes. La respuesta de Alejandro fue brutalmente honesta. Tenía razón, nunca se había fijado en ella antes. Pero ahora que lo había hecho, no podía volver atrás. No quería volver atrás. Tomó delicadamente las manos de Sofía entre las suyas, sintiendo la aspereza de sus dedos, causada por años de trabajos humildes. Le dijo que se tomara tiempo para decidir, pero le prometió que cualquier cosa que eligiera él estaría allí. Como jefe, como amigo, o como algo más profundo y significativo. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo, furioso por el despido y quemado por la humillación, ya estaba planeando una venganza que pondría en peligro todo lo que estaban construyendo. Una semana después, la transformación de Sofía había sido radical y sorprendente. Desde el primer día como directora financiera, había demostrado una inteligencia y competencia que iban más allá de las expectativas más optimistas de Alejandro. En pocos días había identificado ineficiencias que Ricardo había ignorado durante años. Había propuesto estrategias de inversión innovadoras y había conquistado el respeto de todo el equipo directivo. Valeria, su hermana, no daba crédito a sus ojos cuando Sofía le había explicado lo que había pasado. Por primera vez después de años, habían podido permitirse una cena en un restaurante para celebrar, y Valeria había visto a su hermana sonreír con una serenidad que no mostraba desde que sus padres habían muerto. En las oficinas de Castillo Biopharma, Sofía y Alejandro trabajaban a menudo hasta tarde discutiendo proyectos y compartiendo visiones sobre el futuro de la empresa.
Pero además del trabajo, estaban haciendo algo más profundo e inesperado. En sus miradas había una comprensión recíproca que iba más allá de las palabras, una conexión que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía aún a nombrar. Alejandro comenzó a contarle sobre Elena, su esposa fallecida, del amor que habían compartido y de cómo ella siempre había creído en la justicia y las oportunidades para todos. Sofía escuchaba con una participación emocional que no tenía nada que ver con la cortesía profesional. Una tarde, mientras revisaban juntos los balances, sus ojos se encontraron a través del escritorio. Por un momento el mundo exterior desapareció, y ambos sintieron que entre ellos estaba ocurriendo algo especial, algo que iba más allá del sentimiento de culpa y la gratitud. Pero esa misma tarde, mientras Sofía salía de la oficina, fue abordada en el estacionamiento subterráneo por una figura que la hizo estremecerse. Ricardo Vargas emergía de las sombras con una expresión amenazante que transformaba su rostro en una máscara de rencor. Sus palabras fueron como puñaladas. La acusó de haber seducido a Alejandro para obtener el ascenso, de haber pasado de limpiar baños a dirigir su empresa, usando artes femeninas en lugar de competencia. El desprecio en su voz era palpable, mezclado con una rabia que iba más allá de la razón. Pero la verdadera amenaza llegó cuando Ricardo sacó una carpeta de su maletín. Los documentos que contenía, según él, destruirían la reputación de Alejandro y de toda la empresa. Hablaba de medicamentos experimentales con efectos secundarios ocultos, de muertes relacionadas con los productos de Castillo, de encubrimientos y ganancias manchadas de sangre. El ultimátum de Ricardo era simple y cruel. Si Sofía no dejaba inmediatamente su puesto y no volvía a hacer la limpieza, esos documentos acabarían en los periódicos al día siguiente. Alejandro terminaría en la cárcel, la empresa se derrumbaría y todo lo que habían construido se convertiría en cenizas. Sofía tomó la carpeta con manos temblorosas, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca había pedido. Ricardo se fue dejándola sola en el estacionamiento oscuro, con los documentos que parecían arder entre sus dedos. Esa noche no pegó ojo. Estudió cada página, cada gráfico, cada detalle de esos documentos que parecían detallados, precisos, terriblemente creíbles. ¿Y si todo fuera verdad? ¿Y si Alejandro estuviera realmente ocultando algo tan grave? ¿Y si el hombre del que se estaba enamorando fuera un criminal que antepone el beneficio a la vida humana? Al día siguiente, cuando Alejandro la encontró en la oficina con ojeras y una expresión devastada, entendió inmediatamente que algo terrible había pasado. La conversación que siguió pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. El despacho de Alejandro se transformó en un tribunal silencioso, mientras Sofía empujaba los documentos de Ricardo hacia él. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos oscuros estaban llenos de un sufrimiento que le partía el corazón a Alejandro. El relato del encuentro con Ricardo salió a duras penas de los labios de Sofía. Cada palabra estaba cargada de dolor y traición, como si estuviera confesando haber descubierto que todo en lo que creía era una mentira. Ricardo la había amenazado. O volvía a hacer la limpieza, o esos documentos acabarían en los periódicos. Alejandro tomó los papeles y comenzó a leerlos en silencio. Su rostro se fue oscureciendo con cada página, y el silencio que llenó la habitación fue el más largo de la vida de Sofía. Cuando finalmente levantó la mirada, su respuesta fue como un rayo. Todo era verdad. El mundo de Sofía se derrumbó en ese momento. El hombre del que se estaba enamorando, el hombre que había creído diferente de todos los demás, admitía haber ocultado muertes relacionadas con sus medicamentos experimentales. Se levantó de golpe, sintiéndose traicionada y asqueada, lista para huir de lo que ahora le parecía el despacho de un asesino.
Pero Alejandro la detuvo con una desesperación que iba más allá de las palabras. Los documentos eran verdaderos, pero no contaban toda la historia. La verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que Ricardo había hecho creer. Con una voz quebrada por la emoción, Alejandro comenzó a contar la historia que había mantenido enterrada durante 3 años. Elena no había muerto de cáncer de mama natural. Elena había muerto porque había querido probar en sí misma el medicamento experimental que él estaba desarrollando para curar su tumor. Las palabras salían a duras penas de la garganta de Alejandro como si cada sílaba le causara dolor físico. El medicamento era prometedor, pero no estaba aún listo para pruebas humanas. Elena lo sabía, pero estaba desesperada, y él, cegado por el amor y la desesperación, la había dejado hacer. El resultado había sido devastador. El medicamento no solo no la había curado, sino que había acelerado la progresión del tumor. Elena había muerto en 3 semanas en lugar de 3 meses, y Alejandro llevaba encima el peso de haberla matado con sus propias manos. Cada medicamento que desarrollaba desde entonces, cada prueba que autorizaba, cada decisión que tomaba, estaba condicionada por el terror de matar de nuevo a alguien que amaba. Ricardo conocía esta verdad y la estaba usando para destruirlo, presentando los hechos como si Alejandro ocultara las muertes por beneficio, en lugar de por un sentimiento de culpa que lo devoraba cada día. La explicación sobre los pacientes muertos durante la experimentación reveló una realidad muy diferente de la pintada por Ricardo. Cada muerte estaba registrada según los protocolos más rigurosos, cada familia había sido informada de los riesgos, cada procedimiento había sido seguido al pie de la letra. Pero Ricardo presentaba estos hechos como un encubrimiento criminal. Sofía escuchó en silencio viendo finalmente al hombre detrás de la fachada del magnate. Un hombre atormentado por el sentimiento de culpa que había transformado su dolor en una misión para salvar a otros, que vivía cada día con el miedo de repetir el error que había matado a su esposa. La pregunta de Alejandro, ¿por qué no se lo había dicho antes?, reveló su vulnerabilidad más profunda. Tenía miedo de que si Sofía hubiera sabido la verdad, lo habría mirado como se miraba él mismo cada mañana en el espejo, como un asesino que había matado a la persona que más amaba. Pero la respuesta de Sofía trastornó todas sus expectativas. Se acercó a él y lo miró a los ojos con una determinación que no admitía dudas. No era un asesino, era un hombre que había cometido un error por amor y que ahora dedicaba su vida a no repetirlo. Sofía había visto cómo trataba a sus empleados, había estudiado los protocolos de seguridad que había implementado, había observado cuánto se preocupaba por cada paciente que usaba sus medicamentos. Un asesino no habría hecho todo esto. Las palabras que siguieron salieron del corazón de Sofía antes de que su mente pudiera detenerlas. Lo amaba. Lo amaba por su vulnerabilidad, por el sentimiento de culpa que lo hacía humano, por cómo había salvado a ella y a Valeria de la indigencia. Y lo amaba por cómo honraba la memoria de Elena, tratando de salvar a otros. El beso que se dieron estuvo cargado de la desesperación de quien había pensado haber perdido todo y, en cambio, había encontrado una segunda oportunidad de amor. Cuando se separaron, Alejandro era un hombre diferente. Ya no aplastado por el sentimiento de culpa, sino liberado por la comprensión y el perdón. La decisión sobre Ricardo fue inmediata. Podía publicar esos documentos si quería. La verdad era la verdad, y Alejandro ya no tenía nada que ocultar ni de qué avergonzarse. Un mes después, Ricardo había efectivamente publicado los documentos en los periódicos, pero en lugar del escándalo que esperaba crear,
había desencadenado una ola de apoyo para Alejandro por parte de los pacientes y familias que se habían beneficiado de sus medicamentos. Su transparencia sobre los riesgos de la experimentación fue vista como ejemplo de ética médica, no como negligencia. Sofía y Alejandro se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, en presencia de Valeria, que finalmente pudo inscribirse en la Facultad de Medicina gracias a una beca de estudios instituida por la Fundación Elena Castillo. Durante la luna de miel, mirando el atardecer sobre San Miguel de Allende, Sofía confió a Alejandro su convencimiento de que Elena había aprobado todo lo que había pasado. Había elegido a un hombre que nunca se rendía en la lucha por salvar vidas y de alguna manera los había hecho encontrarse en el momento justo. Alejandro la besó dulcemente, dándose cuenta de que su esposa le había enseñado una lección fundamental. A veces la vida más hermosa comienza justo cuando piensas que todo ha terminado, y a veces el amor más grande nace de la capacidad de perdonarse a sí mismo y a los demás. Esta historia os ha llegado al corazón. Os ha hecho creer que el amor verdadero puede nacer de la comprensión mutua del perdón y de la capacidad de ver más allá de las apariencias. Si también vosotros creéis que las segundas oportunidades existen, que el valor de una persona no depende de su trabajo, sino de su carácter, y que el amor verdadero sabe mirar más allá de los errores del pasado para construir un futuro mejor, dadle like y compartid este video. Contadnos en los comentarios. ¿Habéis juzgado alguna vez a alguien demasiado deprisa? ¿Creéis que todos merecen una segunda oportunidad? ¿Conocéis historias de personas que encontraron el amor justo cuando menos se lo esperaban? Compartid vuestras experiencias y hagamos llegar este mensaje de esperanza y perdón a cuantas más personas mejor. Porque a veces el amor más profundo nace de la comprensión del dolor ajeno y la felicidad más grande se encuentra cuando aprendemos a amarnos a pesar de nuestros errores. Suscribíos para más historias que demuestran que el amor y el perdón pueden cambiarlo todo de verdad. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que celebran el poder de la redención y del amor auténtico.